lo curioso que jamás pensamos enfrentarnos a algo así. Pero bueno, profe Fernando, buenos días, muchas gracias. Ya comenzamos a grabar también para quienes después la quieran revivir, pues con muchísimo gusto. De verdad que me encanta tenerlo aquí en este espacio. Siempre es muy bonito compartir con usted y siempre aprendemos algo nuevo. Yo creo que todos los días aprendemos de todo el mundo y eso me satisface muchísimo. Y el Centro de Excelencia Docente siempre se preocupa por llevar cosas diferentes, por aportarle a los profesores desde las diferentes perspectivas que podamos hacerlo. Pues ahí tiene su público, profe Fernando, entonces voy a cerrar mi cámara y le doy paso para que nos cuente cómo así que la escuela se cae en casa, eso lo entendemos muy bien, pero cómo así que la pedagogía se ha contagiado, eso me preocupa, no sé qué ha preparado usted hoy para nosotros. Bueno, muy buenos días, doctora Marisol. A todas las personas que están conectadas, muchas gracias. A las personas que pueden estar viendo esta sesión en diferido por la grabación del Centro de Excelencia Docente, pues también reciban un cordial saludo de bienvenida. La escuela está atravesando un espacio bien interesante que seguramente ha hecho que muchos pedagogos estemos pensándonos el asunto de cohabitar en una nueva escuela, pero no se nos puede olvidar en dónde estamos y lo que implica el contexto en el que estamos. Y a través de unos diálogos que se han venido sosteniendo con estudiantes, con egresadas de licenciaturas, con docentes en ejercicio, con algunas colegas también, con otras tantas exalumnas en su momento, eh, pues hemos estado de manera de pronto sin la intención directa de realizar un libro o de realizar una serie de charlas, pero sí con la intención implícita de compartir qué está pasando en este momento en los hogares y en la escuela. Entonces, una de las conclusiones a las que he podido llegar y en las que hemos llegado de una manera, vuelvo y digo, no negociada ni anticipada, es que parece que coronavirus también le dio al constructivismo. Algo le pasó a la escuela y ese algo significa que hay que tomar medidas frente a lo que le está pasando a la escuela. Escuela no entender únicamente como colegios, ¿no? Escuela como esa ludus shola, como ese lugar en donde, según cuentas, teníamos que ir para divertirnos, aprender, construir y formarnos, ¿no? Entonces, en ese espacio he venido pensando que sí, hace unos días di también una charla, un encuentro sobre la didáctica en cuidados intensivos. Hay cuestiones que han hecho que la didáctica en estos momentos también esté en UCI y lo que esté saliendo a la luz son prácticas que se creían olvidadas o se creían superadas por las miradas más contemporáneas de la educación. Es decir, eh, así como el coronavirus en los humanos hace que algunas enfermedades preexistentes se potencialicen, creo que a la escuela también la agarró y le ha hecho, en algunos casos, revivir enfermedades que creíamos que ya estaban superadas o cuadros muy complicados que creíamos también que ya eran un periódico de ayer. Entonces, sobre eso vamos a hablar el día de hoy específicamente sobre el contexto de aula y sus implicaciones a la hora de pensarnos la educación. Algunos de las personas que estamos acá no solo somos docentes universitarios, sino también docentes en aula o tenemos a la mano personas que están en escenarios de aula y que se están viendo enfrentados a unos retos que son importantes de compartir. Entonces, ese es el contexto de nuestra charla el día de hoy. Voy a compartir unas pequeñas diapositivas para que charlemos, ¿vale? Muchas gracias. Si tienen alguna pregunta, yo voy a estar compartiendo mi escritorio. Entonces, como es una charla, no una conferencia ni nada de esto, entonces, quien quiera, solo abra su micrófono y puede decirme, profe, y hablamos un rato, ¿vale? No vayan a esperar a la sección de preguntas si quieren de una vez. Si quieren esperar, también, pero si quieren mandarla de una vez, háganlo con tranquilidad. No voy a poder estar viendo el chat, por ejemplo, la doctora Marisol va a estar colaborándonos en eso. Entonces, bueno, muchas gracias. Voy a apagar acá para compartir mi presentación. Bueno, mientras el profe Fernando prepara la presentación para compartir, le cuento que tenemos invitados del exterior
y gente de colegios. Eso me parece muy bonito para hacer este diálogo con Fernando. Y como decía Fernando, va a ser un diálogo realmente, una charla con él. Por eso lo titulamos así, diálogo, porque eso es lo que va a hacer, va en doble vía, que no sea solo en una vía, sino que sea en doble vía. Yo voy a estar pendiente aquí, como lo decía Fernanda, Fernando, perdón, voy a estar pendiente del chat, cualquier cosa, y yo le voy transmitiendo a él. Muchas gracias. Pueden Listo. compartir el enlace con todo el mundo. Adelante, Fernando. Bueno, me encanta que hayan personas de colegios, es más porque muchas de estas reflexiones han emergido en el contacto con instituciones educativas, muchas veces a través de amigos o compañeros eh, o exalumnos que están en el ejercicio y realizan ese vínculo. Por ahí hay un micrófono abierto que toca cerrar. Hay un invitado por ahí charlando. Eso, listo. Es que recuerde que la escuela se queda en casa, Fernando. Entonces esos pequeños invitados también están bienvenidos. Ah, bienvenido. Listo, pues entonces, la escuela se queda en casa. Eh, Vamos a iniciar con este estudiante que siempre me llamó la atención por su actitud. De pronto le aprendí algunas cosas. Él es Cone, el sobrino de Condorito. Perdonarán si la referencia de Condorito es muy antigua para algunos. Excusa, ¿no? Entonces sonó el teléfono y agarra a Cone a contestar y aparecen unos diálogos. Lo estoy leyendo por si alguna persona necesita audiodescripción de lo que está pasando. Cone levanta el teléfono y dice sí, y del teléfono le dicen buenos días, soy la profesora de Cone, perdón. Quisiera saber por qué no vino al colegio. Y entonces él empieza, está muy resfriado, con mucha fiebre y está en cama. Ok, espero que mejore pronto. ¿Con quién tengo el gusto? Con el buzón de voz. Esto es una grabación. Chao, le responde. ¿Por qué hace eso? ¿Y por qué podría uno quererse quedar en la casa? Porque es que la casa no es el colegio, la casa no es la universidad, la casa no es el trabajo, la casa es la casa. Y ese es el primer escenario en donde quisiera empezar el diálogo, y es pensar en lo que significa tener la escuela en la casa, pero adicional tener el trabajo en la casa, pero adicional tener el marido en la casa, pero además los hijos en la casa, pero además de pronto los abuelos en la casa. Quiere decir que esa casa no es ese único espacio para entender cohabitar con otros. Entonces, por ejemplo, en este caso, pues es sencillo que con él lo que quiera es eludir la escuela para poderse quedar en la casa. Ahora, ¿por qué? ¿Qué lo hace a uno quedar en la casa? Ese es el primer escenario de ruptura que encontramos, y es que precisamente la casa en este momento es un refugio, pero vulnerado. O sea, el único espacio en el que, por ejemplo, el niño dejaba de la presión de la escuela, además, era la casa, como también el estudiante, ¿sí? De alguna u otra forma, tener otros espacios de interacción con otras personas, estar en otros lugares y en otros entornos, dispone también a la persona para tener otras actitudes. Una de las cosas que ha ocurrido es que la transformación no fue anticipada, tampoco ha sido tan negociada. Entonces, yo he escuchado, por ejemplo, algunos expertos en noticias y también en algunos materiales online que dan consejos para, por ejemplo, estudiar en casa, trabajar en casa, estar en casa, ¿no? Sobrevivir en casa. Pero el asunto es que el sentido de la casa y el sentido del hogar no es el que le estamos dando. ¿Por qué? Porque la casa siempre se ha pensado como refugio, como santuario, como un lugar de intimidad, un lugar además en el que seguramente hay muchísimos más distractores que en una escuela. Pensemos en los niños. No es lo mismo que un niño esté en un lugar en donde sabe que a 20 pasos lo único que va a encontrar es otra aula, o lo único que va a encontrar es un patio o un gimnasio o una biblioteca, a pensar que a 20 pasos lo que voy a encontrar es la guarida de mis juguetes, es el gran televisor de la sala, es mi cama, es mi espacio, es mi bicicleta, es mi balón. No es lo mismo.
Entonces, acá empezamos a dar unas puntadas de por qué no es lógico que algunos padres, por ejemplo, o que algunas instituciones educativas piensen que lo que se debe hacer es pasar lo mismo presencial, pero a lo virtual. No es lógico. Y tampoco lo es, por ejemplo, para temas de salud visual, postural y demás, pensar que pues si el niño estudia 6 horas u 8 horas en el colegio, pues entonces póngale 6 horas u 8 horas de actividad con los profesores. Por muchas cosas que vamos a ir viendo y por otras que de pronto se nos escapen además en el tintero. Entonces la casa es un refugio, está pensada para un refugio. Eh, y igual tiene unos haceres propios del hogar, ¿no? Usted en su casa hace lo que en su casa hace. Por ahí decía, siéntase como en su casa, desde que en su casa se sienta bien. Y la idea no es la realidad para todos, lo vamos a ver un poquito más adelante, pero la idea de estar en casa es estar bien, al menos cómodo, ¿sí? Y esa es una de las misiones del hogar y las misiones históricas, desde que empezamos a ser gregarios y empezamos a coexistir con otros y a diseñar el espacio de habitar, pues no se pensó en otra cosa diferente, en el buen vivir, en el bienestar y en el descanso. Ahora, la cuestión es que quedarse en casa no es lo mismo para todas las personas. Hay personas que podría fascinarles estar en la casa. Hay personas que no les fascina estar en la casa. Entonces se nos olvidan los actores que pueden estar cohabitando ese contexto de aprendizaje en este momento para adultos, para jóvenes y en el resto de procesos educativos. Eh, Claro, no es igual que, por ejemplo, una pareja de recién casados esté en confinamiento a una pareja de personas que están por divorciarse. No es igual, no es igual quedarse en casa. Entonces, ese escenario de quedarse en casa no puede ser tan masificado como decir, pero si el niño está en la casa, pues no importa. Como que se entiende per se que está cómodo, ¿sí? Y uno suele pensar que si está en casa, está bien, suele pensar, pero no pasa con todos. La cuestión es que yo me ideé aquí una fórmula que yo no sé si sea matemática o sea qué. Ahí venga, aquí esto. Ya. Es que si el trabajo está en la casa y la escuela está en la casa ya no es la casa. Es una quimera, un monstruo todo extraño entre gimnasio, entre trabajo, entre escuela, entre restaurante, entre lavandería, entre todo, ¿sí? Entonces, esa casa no puede ser la misma de antes, no se puede contemplar de la misma manera. Entonces, si eso le pasaría al hogar, no más para poner ese ejemplo, ¿qué le tendría que pasar a la escuela? Entonces, la escuela y la pedagogía se contagian también, se empiezan a enfermar cuando las respuestas que da no son las respuestas que requiere el contexto inmediato en el que estamos viviendo en este momento o el momento histórico que nos corresponde vivir. Entonces, si la casa la dividimos por el trabajo y lo sumamos a que la casa también se divide por la escuela, sin poner aquí que esto también podría estar con otros contextos emocionales, de actores involucrados aquí, esa casa ya no es la misma. Y eso ya significa para los actores bastantes cuestiones a la hora de aprender. ¿Qué le pasó a la escuela? ¿Qué le pasó a la escuela? Les voy a poner un video muy cortico, dura 1 minuto 20 segundos. Algo le pasó y vamos a ver, porque es que a la escuela se le cayeron las paredes, se derrumbaron los edificios, se derrumbaron los edificios. O sea, el coronavirus cuando nos distanció y no nos permitió estar con otros, lo que le pasó a la escuela es que se le cayeron los muros. Hagan de cuenta que los edificios se desaparecieron, vea que usted no puede ir al edificio, no puede ir al lugar, al salón, al aula. Se cayeron los muros de la escuela. ¿Y qué quedó? La cuestión es esa. No, porque la estructura física, la que no podemos asistir en este momento, se derrumbó, no está. Es como si usted fuera y no encontrara nada. Le tocó volverse para la casa, ¿cierto? Lo que pasa es que no fue destruida, se derrumbó. Ok, listo, no está ese espacio. ¿Y qué quedó? El asunto es, y lo que me parece a mí bien inquietante, es que lo que quedó
nos retrocede en el tiempo. Lo que le quedó a la escuela cuando se le cayeron las paredes. Y ese es el peligro de que la pedagogía se contagie. Entonces vamos a ver, yo encontré aquí un ejemplo que apenas lo vi, pensé fue en la escuela, esto fue en el Super Bowl, pero apenas lo vi, yo que me la paso pensando es en la educación y en la escuela, pues yo vi un ejemplo acá perfecto. Entonces vamos a ver este corto video. Fernando, si le puede aumentar el volumen, porque no escuchamos. Where I can be myself. Ya, mejoró, mejoró. That feels pretty darn good. Ahí lo voy a repetir para poderlo escuchar bien. What's home mean to me? Sí, mejor, Fer. It's the one place I can let my guard down. It's where I can just kick back and be totally comfortable in my own skin. You know what I'm saying? Rocket Mortgage understands that home is where I can be myself. That feels pretty darn good. Oh. Home is where you feel the most comfortable, and Rocket Mortgage helps you feel comfortable financing that home with a personalized and convenient experience centered around you. Rocket Mortgage. Push button, get mortgage. You got this. Take it. Okay, all right. Good job. Eso le pasó a la escuela. Entonces, y para que no quede la publicidad aquí, si vieron en la parte, bueno, el que está diciendo que me encanta, además le encanta estar en la casa, es el refugio, es el lugar en donde puede desprenderse de todo, puede ser el que es, y porque ese es el sentido de la casa, ¿no? Pero la cuestión es que eso de que quedara el flaquito, vieron al final, por ejemplo, cuando está intentando hacer la barra, que ya le dice a la persona que está ahí, agárrela, y la agarra, ¿cierto? Se quedó sin fuerzas. ¿Por qué? Porque le pasa lo mismo que le pasó a la escuela cuando se le cayeron los muros, se le cae la presencialidad, por ejemplo, y yo que he sido docente en presencial y también en virtual y también en distancia tradicional, yo conozco y he vivido en carne propia lo que significa, por ejemplo, planear una clase a distancia. Las personas creerán que es más fácil, creerán a veces que es mucho más sencillo, mucho menos complejo, mucho más rápido, y no es tanto así. No es tanto así. Ahora, ¿por qué decimos en esta charla que la escuela se derrumbó? Porque lo que nos hemos dado cuenta es que cuando las tecnologías se utilizan de una manera inadecuada o pobre o empobrecedora más bien de sus capacidades didácticas y de mediación, pues lo que se está haciendo es casi que utilizando los computadores como los nuevos cuadernos para hacer planos. ¿Sí? Entonces, tengo la experiencia, por ejemplo, de una colega que comparte conmigo, que es, por ejemplo, vean, ella es profesora de matemáticas de un grado tercero. Su hijo también estudia en esa institución y también está en grado tercero. Es decir, ella es en el colegio la profesora de su hijo. Ahora, me decía ella, es tal el volumen de trabajo que tengo ahorita, es tan difícil la situación que yo no he podido sentarme a ayudarle a mi hijo a hacer las tareas que yo misma le pongo para el colegio. Y de eso vamos a hablar entonces ahora un poco también más adelante. No se puede pensar que hacer estas mediaciones que estamos haciendo en este momento sea tan solo pasar las mismas actividades en virtual o, por ejemplo, enviar las actividades para que los padres las hagan y después que el profesor revise. No tendría sentido. Una de las charlas que vamos a dar en estos días también implica es el trabajo de los padres y en verdad
a ver si, venga, de verdad yo me volví el profesor de mi hijo, la profesora de mi hija me volví yo, de verdad, además, porque no se nos puede olvidar ese además. Entonces, ¿qué le pasó a la escuela? Vean, por ejemplo, aquí, bueno, este profesor dice, hay que ir con los tiempos, es una tira cómica. Y en los globos estoy leyendo lo que parecen los globos. Hay que ir con los tiempos, cada época tiene sus recursos y sus herramientas. No podemos estar haciendo siempre lo mismo, hay que modernizarse. Estamos en plena eclosión digital y hay que aprovecharlo en clase. Claro, eso es lo que dicen. A ver, abrimos el ultra portátil por la página 74 y ahí están los estudiantes con sus portátiles, pues abriendo la página 74 del documento. Tal cual como si fuera un libro, tal cual como si no hubiera un computador y sus posibilidades. Entonces, bueno, ahí lo interesante son las caras de los sujetos que están ahí. Hay 3 estudiantes, 2 de ellos aparentemente felices por la indicación, una se pone a la orden, profe, y hay otra que sigue como triste, como desanimada, como decir, venga, tengo un computador para usarlo de esta manera. Este es uno de los problemas de los que también vamos a hablar el día de hoy, y es entender la remediación de la no presencialidad con más actividades. Eso enferma a la pedagogía y ponen cuidados intensivos a la didáctica, como lo decía esta semana en una charla. Ahora, bueno, sí, bien, los medios están, no para todos, eso es una cuestión también tremenda de conectividad y demás, de accesibilidad, y por eso además se ha abierto el asunto de las TIC, a las TAP y las TEP. Por ejemplo, una tecnología para el empoderamiento y la participación tendría que considerar asuntos de cobertura, ¿no? Pero en este caso, dando la cobertura por hecho, la cuestión es, ¿y cuándo vamos a pensar en el contexto de aula? Hay una cosa bien interesante y es que en la universidad a los licenciados siempre les dicen que deben describir el contexto de aula. Es más, en las planeaciones muchas veces le ponen un espacio, un párrafo, un espacio, una sección en donde debe caracterizar el contexto de aula, ¿sí o no? Porque sí es importante saber con quiénes está, qué edades tienen, qué historias tienen, quiénes son, de dónde vienen, para saber con quiénes van a aprender a coexistir. Pero en este caso, ¿por qué no se caracteriza el contexto de aula? ¿Será lo mismo, por ejemplo, que a un niño lo acompañe en una actividad una persona que no tiene ninguna competencia digital todavía desarrollada? Yo, por ejemplo, me he dado cuenta que de pronto funcionaba, yo nunca fui auxiliar de aula, pero ahorita soy el auxiliar de la profe de mi hija, porque mi hija tiene 3 conexiones en el día. Y alguien tiene que estar con ella. Yo, claro, muchas veces la dejo sola. No solo por dejarla sola, a veces porque no puedo acompañarla, pero muchas veces también porque es bueno que ella lo haga sola. Pero se requiere un apoyo. ¿Y un apoyo para qué? No, no entiendan apoyo como para enseñarle. No, recuerden que cuando estamos hablando de que la escuela está en la casa no está hecha para ser escuela. Se distraen mucho más, por ejemplo, detrás mío está mi acuario, pero al lado están los libros, pero hay unos cubos Rubik, pero también hay un juguete, pero también hay revistas, pero aquí a este lado están las frutas, las rosquillas, al lado izquierdo está mi bicicleta, el televisor. Entonces, acá hay muchos distractores y tampoco podemos hacer que la casa se parezca a una escuela. Quitarle estímulos, transformarla, no, porque entonces no es ni escuela ni casa. Entonces, como lo hemos hablado, hay un uso no anticipado, nadie anticipó esto, ni nadie lo previó, pero entonces debemos hacer el mayor esfuerzo por seguir manteniendo la esencia de la casa, del hogar. Imagínense, entonces nos quedamos sin hogar, quedamos con teletrabajo, telestudio, y la casa ¿para cuándo? Ahora, como lo hablábamos, hay potenciadores, distractores y hay actores. No es lo mismo, por ejemplo, una familia o un estudiante, por poner un ejemplo de una estudiante de licenciatura, que además de teletrabajar, es madre de 2 hijos, pero además es madre y cuidadora de un hijo con discapacidad. Entonces, y eso pareciera que la universidad y el contexto y todo el mundo no lo entiende, no lo entiende. Creen que quedarse en casa es estar en un lugar en donde usted tiene todo el tiempo para hacer lo que le están pidiendo para hacer. En este caso tengo que cocinar mi propia comida, ¿no? Pero la ropa no se lava sola. Y ahí empieza a crecer la lista de complicaciones, ¿cierto? Entonces la caracterización sí es una necesidad. Esta semana que hablábamos con los profes, había un profe de Barranquilla
que nos contaba que él hacía unas actividades y en las actividades se encargaba, por ejemplo, de saber quiénes estaban por ahí. Y si estaban por ahí, pues metían la actividad al hijo. Dígale a su hija que venga, dígale que venga. Claro, y él lo que hizo fue, lo que ha hecho, es empezar a tener más contacto con ese contexto de aula inmediato del estudiante. Y esa es una habilidad Mi que parece amor, ¿y que esa pinta? el afán se va a Ay, perder, Jesucristo. lo hace difícil. Bueno, que mi pinta, yo tengo una camisa gris. Perfecto, ahí está, vea. Sí, Muy bien, Fernando. Ahí está, vea, la pinta del niño. También se tenemos que lidiar sincronizó, con eso desde la escuecasa. Se me acaba de ocurrir un término como escuecasa. más o Escuela y menos. casa a la vez. Bueno, ¿cuál es el lío, por ejemplo, para los profesores que están trabajando en este momento desde sus casas? Que si dicen teletrabajo, es mentira si creen que este teletrabajo es el teletrabajo que se conocía antes del COVID. Este no es ese teletrabajo. Teletrabajar es diferente porque, por ejemplo, quienes somos investigadores y tenemos espacios de escritura diferentes a la universidad y al puesto de trabajo, tenemos es que ir a escribir, ir a pensar y ir a hacer cosas. Estos sujetos podrían estar en su casa escribiendo, sí, pero en ese momento no hay nadie, pero en ese momento solo escribo, pero en ese momento estoy trabajando. Este teletrabajo es otro teletrabajo. Entonces a mí también me da como curiosidad cuando veo a los expertos en televisión dando recomendaciones de cómo teletrabajar. Y en ese teletrabajo y en ese cómo teletrabajar no se les ocurre que hay muchos que viven con otros. De pronto una persona soltera que de pronto no viva en el lugar donde vive su familia, se dedica solo a trabajar, bueno, y ni siquiera eso. Entonces también hay que entender que este es otro teletrabajo diferente. Por, aún con más veras, no podría ser un modelo presencial pasado a la virtualidad tal cual. No podría ser. Y hay colegios que hasta ahora están dando ese paso para entender, por ejemplo, los tiempos de permanencia en las actividades, el cansancio visual que dan las pantallas, las pausas activas visuales que hay que hacerle cuando usted está todo el tiempo con los ojos quietos, sin estar para un lado y para el otro y solo mirando hacia el frente. Entonces hay cuestiones de salud visual, de salud postural, de salud mental, emocional, que no pueden escaparse al asunto de esta ecuación tan amplia, ¿sí? Ya no es programar la clase para que el profesor vaya al salón y no se cruce con otra clase, sino pensar que esas actividades, por tolerancia, por mantenimiento del puesto de trabajo, por periodos atencionales, por diversidades académicas y demás, son tan complejas que no pueden ser igual, no pueden ser iguales. Y ese contexto laboral es súper complejo de entender, pero hay que entenderlo. Entonces este teletrabajo no es el teletrabajo. Y como también pueden decir, pero si hay modalidades de escuela en casa, claro, el School Home es un movimiento muy grande, pero no estamos confinados. Pero no está pensado, por ejemplo, para que además quien esté acompañando eso tenga su trabajo y tenga otras labores de cuidado de sí mismo y de otros. Este teletrabajo es otro teletrabajo. Y esas son cosas que hacen más complejo el ejercicio y que no se pueden escapar. Y eso es contexto de aula. Suelen pensar que, por ejemplo, somos así. Bueno, las mujeres que pueden hacer muchas cosas al tiempo, ¿no? Yo hago dos y ya entro en shock. Me toca hacer una por una. Y como esta analogía del pulpo, de que todo lo hace, de que aquí una cosa, de que aquí la otra, así creo que se están pensando que es teletrabajar, que con una mano voy metiendo la ropa a la lavadora, con la otra mano voy cocinando, con la otra mano voy atendiendo a mi hijo, con la otra mano voy limpiando acá, con la otra mano, y pareciera que esta analogía del pulpo, algunos se la creen, pero en la vida real termina pasando, la relación con el pulpo termina más siendo esta. Creo que yo he hablado con docentes de aula que están al borde de totearse de verdad. Ya decir, no, es que tengo 3 hijos, otra de las experiencias, tengo 3 hijos y los 3 se tienen que conectar. Y yo también estoy teletrabajando y yo no soy la profe de mis hijos, yo trabajo en otro colegio. Y mis hijos, dos estudian en un colegio y otro en otro. Y los 3 tienen que conectarse y yo también tengo que conectarme. Pero entonces, ¿quién va a hacer la comida? Pero entonces, ¿quién va a ta, 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 ta? Bueno, una de las cosas que hablamos con esa profe es que a ella le toca es como pensar en montarse un café internet porque necesita al menos 4 computadores.
Y ojalá una robotina como la de los supersónicos, sé que también es una referencia vieja, pero un robot que le ayude a hacer las cosas o cómo le hace, y además es madre cabeza de familia. Ahí la pregunta que me empieza a rondar a mí es si el apoyo que dan las universidades a los que se están formando, a los estudiantes, el apoyo es solo económico. ¿Será que el apoyo es solo en la matrícula? ¿O hay otro tipo de apoyo que se le puede dar al estudiante, entendiendo que ahora no solo estudia, no solo trabaja, sino que se encarga de muchas otras cosas en un mismo lugar y que todas les van a exigir el 100% a esa persona? ¿Será que no hay un apoyo de gestión curricular y de gestión de los resultados de aprendizaje en los estudiantes que les permita en verdad tener un desenvolvimiento de pronto un poco más asertivo y tranquilo? Porque hay muchas, les aseguro, y no me lo estoy inventando, son confianzas con algunas de las egresadas, las que he tenido la oportunidad de darles clase, y con otras personas con las que he hablado. Hay muchas personas que están al borde de totearse, de no aguantar más. Entonces, ese pulpo es más ese pulpo que les muestro ahí. Ese contexto de aula que implica, ya los estudiantes estaban tomándole fotos a los tableros, ¿no? A mí me ha pasado varias veces. Entonces ni siquiera escriben y por eso es que se les olvida, ¿no? Porque el cerebro además almacena lo que produce, no lo que reproduce. Lo que reproduce va a la memoria de trabajo a corto plazo, ¡pum! Ya. Quería enterarse qué decía ahí. Los tiempos han cambiado, pero no tanto así como para dejar de pensar que la atención en los dispositivos es diferente a la atención en la presencialidad. Si bien en la presencialidad también se distraen las personas, los periodos atencionales son muy cortos, algunos dicen que máximo son 4 minutos, después de 4 minutos usted piensa en otra cosa, pero su cuerpo está ahí. Es más, en esta misma charla, en algún momento usted escuchaba mi voz como y después cuando volvió a ponerme cuidado, ahí sí escuchó lo que yo estaba diciendo. Nuestros periodos atencionales son diversos y no son iguales para todos, además. La infraestructura de la casa no es la infraestructura de la escuela, tampoco la del trabajo, señora. Justo hay una pregunta, porque no las quiero dejar pasar del profe Luis Aya. ¿Cuánto tiempo un niño podría estar frente a una pantalla? ¿Usted qué recomienda? Sí, yo no recomiendo tiempos mayores a 30 minutos, siendo que 30 minutos ya es casi el borde de lo adecuado. ¿Por qué? Además, y eso, 30 minutos haciendo qué es la pregunta. Mirando la pantalla y quieto todo, 30 minutos no debería haber más. Y después de eso, ojalá una pausa activa visual. ¿Por qué? Primero, por los periodos atencionales de los niños. Segundo, por la salud visual de ellos. Por eso es tan complicado las pantallas en lo que significa la tonicidad muscular del ojo, para que no vaya a perder el eje y demás. Pero además, ¿por qué? Porque tampoco se trata que si la actividad es mediada por computador, el niño todo el tiempo tenga que estar interactuando únicamente con el PC. La idea es cuál, hay un principio de aproximación sucesiva y dificultad variable en la didáctica. Quiere decir, debería estar acompañada esa actividad por computador, una parte en el PC y otra parte en el hacer manual del niño, también dependiendo de la edad del niño, ¿no? Si es un niño de 5 o 6 años, ese niño está en aprestamiento motor, está en desarrollo de sus hemisferios, de su lateralización. Ese niño lo que está es ávido no de quedarse quieto en una pantalla, sino de moverse, que esa es otra de las cosas que se hablaba en su momento al principio cuando empezó toda esta cuestión. Muchos de los colegios lo que hicieron fue enviar las actividades, háganlas con los papás, grábense y mándemelas, y yo las reviso. Imagínese. Entonces el docente ni siquiera es el mediador. Ahí es donde está el problema. El papá no es el profesor del niño. Lo siento mucho. El papá es el papá. Y puede ser apoyo formativo del niño, pero el maestro sigue siendo el orientador de sus saberes. Entonces la idea es que esas conexiones sincrónicas entre el profesor y el niño mediados por la pantalla no sea solo en la pantalla, pero no más de 30 minutos. Ya 30 minutos ya es mucho de atención sostenida, ¿no? Vamos a hablar, por ejemplo, de los recursos y del uso del entorno, que era lo que estuvimos hablando desde el principio, perdón, y es que así como yo no soy el profesor de mi hija, yo soy de pronto ahorita el docente auxiliar de mi hija.
pero yo no soy el profesor de mi hija, con la intención de los objetivos de aprendizaje que tengan para su nivel escolar, ¿no? Eso es diferente. Tampoco la casa es el colegio, no, ni tampoco lo podemos convertir en el colegio. Imagínese la tortura para un niño saber que ni siquiera mi casa es mi casa. ¿También me quitaron mi casa? Y creo que ellos se adecúan más fácil que nosotros. Mi hija, por ejemplo, ya es capaz de abrir micrófono, cerrar micrófono, abrir micrófono, cerrar micrófono. Ella ya sabe que va a hablar, abre el micrófono y termina y cierra el micrófono. Y yo tengo estudiantes mayores de edad que todavía no saben cerrar el micrófono en los espacios en los que estamos reunidos, por ejemplo, en un minuto. Los niños se adecúan mucho más rápido, tienen una capacidad, una elasticidad y una flexibilidad tremenda, pero también hay que pensar que si nosotros hacemos que la casa se vuelva al colegio, quiere decir quítele los distractores, quítele haga que su niño, pues estamos además perjudicando ese refugio, ese santuario del que hablábamos al principio. Y hay que pensar que coexistimos con los otros, ¿no? Pues hay unos asuntos que acá es donde empieza el asunto a volverse muy complejo, y lo que me lleva a decir a mí que al constructivismo le dio coronavirus, porque lo que pasó con la pedagogía es que recuerden que así como hace el coronavirus en los humanos, ¿no? Las enfermedades preexistentes las potencia y se vuelven un gran problema para el sujeto. Aquí teníamos varias cosas preexistentes y algunos creían haberlas superado, como por ejemplo las prácticas tradicionales, ¿sí? La práctica de la copia. Pero yo tengo a mi mano un relato de una profesora que le obliga al colegio a ponerle al niño la plana y que el niño tome foto, o que bueno, el papá le tome foto a la plana y se la mande al correo electrónico para que revise la plana y le haga las anotaciones en un Paint o de la rúbrica esta de la plana, y le devuelva la plana al niño para que la corrija. Quiere decir, ¿se acuerdan cuando Jason Momoa se quita los músculos y queda flaco? ¿Qué pasó cuando se le cayeron los muros a la escuela? En las escuelas, en donde volvieron y retornaron a prácticas tradicionales, es que esas prácticas memorísticas, declarativas, no se habían extinto nunca. Seguían en los pilares. Por eso quedaron. Cuando se cae todo el adorno de los que se dicen constructivistas, los que se dicen incluyentes, los que se dicen diversos, se les cae toda la estructura, queda lo fundamental. Y en algunos casos nos hemos dado cuenta que lo que quedó fueron prácticas que creíamos que ya habíamos ido dejando atrás. Quiere decir que también una de ellas es pensar que más actividades igual más aprendizaje. No sé si ustedes recuerdan, yo sí recuerdo cuando estaba estudiando, yo estuve en la escuela de marcar las hojas, de hacer margen roja en los cuadernos, de ponerle forro y demás. Y también de pensar que si vamos en junio y ya vamos en la mitad del cuaderno, es porque vamos bien. Y si llegamos a diciembre y acabamos el cuaderno, pues súper. Donde lleguemos a noviembre y en un cuaderno de 50 hojas solo llevemos la mitad, la pregunta del padre o de mi madre, por ejemplo, en ese momento era, ¿y qué han hecho? ¿Y si han trabajado ese cuaderno porque está tan vacío? Pensar que más actividades es igual, más aprendizaje, eso es una cosa que según cuentas ya habíamos superado o estábamos en camino a superar y volvimos a eso. Yo tengo estudiantes que dicen, profe, pero ¿por qué nos ponen más actividades sabiendo que ahora me volví la profesora de mi hijo, además de ser la madre, pero también la cocinera, pero también la señora, pero también esta, y me volví un pulpo y no he podido con todo? Y estoy que me reviento, profe, ahora me acuesto a las 12 de la noche, pero estoy levantada desde las 7. Y la pregunta es, ¿no será que también los modelos tienen que repensarse, que este teletrabajo no es el mismo teletrabajo que se pensaba, y esta escuela en casa no es la misma escuela en casa que podría pensarse en una iniciativa de escolarización como el homeschool? Entonces, ¿qué ocurre? Que empieza a haber otra enfermedad, que esta enfermedad sí se las digo mucho a mis estudiantes. Creo que las que han estado en clase conmigo ya la saben, porque empiezo yo un nuevo espacio académico y hablo de esto y ya anticipan el término. Hay una inflamación que me he dado cuenta yo en algunos estudiantes que los hace actuar de maneras diferentes. La inflamación se llama tareitis. Esa inflamación hace, por ejemplo, que un estudiante cuando hable su plataforma o cuando ve su agenda y se da cuenta que no hay una actividad entregable para esa semana, entra en crisis. Y es capaz de preguntarle al profesor, profe, ¿qué hay que hacer esta semana? Tiene una unidad, tiene un plan,
tiene una secuencia didáctica en la que está inmersa y todavía pregunta qué hay que hacer. Claro, porque el estudiante empieza a entender que su rol es hacer actividades para que le califiquen. Quiere decir, el estudiante empieza a pensar lo mismo que pensábamos hace mucho tiempo, que pensábamos que ya lo habíamos superado. Piensa, ¿cuál es mi sentido en el mundo? ¿Para qué soy estudiante? Pues para hacer las tareas y que me las califiquen y pasarlas. Claro, no se entiende como estudioso, se entiende como estudiante. Y hay un gran problema, porque si el estudiante se entiende así y no como estudioso, el profesor se entiende como su acepción de profesor, de aquel que profesa, el profeta. Quiere decir el que da y da y da y da y solo da la profecía, da un mensaje que tiene en algún lado y lo pasa a otros. Entonces el Fer, docente también es un unas rol. observaciones para no dejarlas pasar. El profe Carlos Henry Sandoval dice, se evidencia ausentismo de los procesos pedagógicos en los espacios del hogar. Evidentemente, Jamie Milena Silva nos dice, son nativos digitales, pero también llega un momento en que no quieren saber más de actividades escolares. Hay instituciones Sí. educativas que ven esta situación como medio de competencia en relación a las horas virtuales y trabajos asignados para justificar el pago. Muy bien por la crítica. Pregunta, bueno, dice Amperito Jaimes, nos miden por la cantidad de cuadernos llenos. Hans nos comparte aquí un enlace. Y Jaime Cortés nos pregunta, ¿qué papel juegan las directivas administrativas de los profesores que realizan esas prácticas que está cuestionando? Es el papel, porque miren que yo, otro de los relatos, acá estoy, digo el, ¿cómo es? Digo el milagro, pero no el santo, una cosa así. Una estudiante conocida se expresó frente a su rector y su coordinador y le dijo, venga, no dejen tanta, están haciendo y la respuesta tajante que le dieron es, pues estamos en crisis y hay muchos profesores buscando trabajo, ¿sabe? Entonces, cuide su trabajo. Los directivos son súper importantes, porque de nada sirve o de poco sirve que el profesor entienda que más tareas no significa aprender más si los directivos siguen pensándose desde esa perspectiva. Ahí es donde digo, ¿qué le quedó a la escuela cuando se le derrumbaron los muros, cuando ya no pudimos ir al edificio? Lamentablemente, si en la cabeza de quien está dirigiendo está metida la idea de una mirada recitativa, memorística, activista de la educación, pues lo que va a hacer es exigir más actividades. Yo quiero ver más actividades. ¿Usted qué está haciendo de 9 a 10? ¿Usted qué está haciendo de 10 a 11? ¿Usted qué está haciendo de 11 a ta? ¿Por qué le estoy pagando? ¿Sí? Si usted no viene acá, entonces la quiero ver haciendo más cosas. En la medida que el directivo entienda y quien está coordinando o orientando a otros, entienda que la educación en verdad no requiere de más actividades para ser más eficiente, ahí empieza a cambiar la relación con el conocimiento. Ahora que hay que pensar que en términos de gestión curricular, esa gestión de los resultados de aprendizaje también tiene que pensarse en contexto. ¿Cómo es que cambia el contexto? ¿Cómo cambian los actores? ¿Cómo cambia la relación del sujeto con el contexto? Y esperan que los objetivos de aprendizaje se mantengan iguales, incólumes. O sea, todo se modifica menos lo que necesitamos ver al final del curso y la manera como necesitamos llegar a ello. No puede ser. Entonces el papel de los directivos es vital, vital. Por ejemplo, en ese mismo asunto de la tareitis, esta inflamación hace que la estudiante entienda que su rol de estudiante es hacer tareas. Y el maestro, cuando también está infectado de tareitis, entiende que su rol es revisar tareas y evaluar. Carlos Escliar en un momento, en una conferencia muy bella, dice, pareciera, encuestando a estudiantes de licenciaturas y de educación, pareciera que uno de maestro lo preparan para evaluar, para ser un evaluador, porque eso es lo que están esperando el profesor, profe, sus notas, ¿sí? Entonces ese escenario hace que el profesor entienda que él revisa actividades y a su vez entienda el estudiante que él está en el mundo, su razón de ser es hacer tareas. Ahora la pregunta es, yo considero eso un harakiri tremendo, porque si tú tienes 30 estudiantes en 4 cursos cada uno, pues imagínate la cantidad de estudiantes y aún así pides un ensayo de 10 páginas por estudiante. Hombre, pero es que eso además podría ser hasta mentiroso porque de pronto no tienes el tiempo. ¿Por qué? Para revisar bien. ¿Por qué? Porque no es el teletrabajo de antes, como lo decíamos.
Este es otro teletrabajo. De pronto en algún momento tú tenías tiempo para leer esas 400 páginas en una semana. Seguramente yo no lo tengo, yo por eso no pido escritos largos. Pero de pronto tú sí lo tenías, pero es que antes tú te quedabas en tu casa y trabajabas. Ahora te quedas en tu casa y puedes tener un contexto de aula mucho más complejo y un contexto laboral mucho más complejo que el que tenías antes. Una Entonces, intervención más, Fer, yo voy sí, interrumpiendo. no, Dice no. Byron, ¿sería conveniente repensar el modelo inicial por fortalecer o generar nuevas habilidades y o competencias en el docente para estos tiempos de crisis? Y yo creo que así no hubiese crisis. Bueno, no solo al docente, sino a todos los agentes del contexto, de acuerdo. Alejandra Garzón, ¿cómo cambia el proceso de evaluación en el contexto en el que nos encontramos? Y nueva intervención de Jaime, los procesos académicos y administrativos que han migrado a casa tienen una carga de desconfianza que atenta contra la creatividad. Totalmente de acuerdo, Jaime. Lastimosamente impera el control antes que la creación. Totalmente de acuerdo. Bueno, le respondemos entonces a Alejandra, a Fer, ¿cómo cambia el proceso Claro. de evaluación en el contexto en el que nos encontramos? Una de las secuelas que deja la inflamación de la tareitis es que suele no considerarse otro espacio diferente a lo cuantitativo. La tareitis lleva a lo cuantitativo, a pensar que esto debe tener un número, que muy bonito, muy bacano, pero esto cuánto vale, muy chévere, muy interesante, muy creativa, la felicito, pero la rúbrica dice esto. Ese es un problema cuando se piensa en lo cuantitativo como la única opción y la única estructura para valorar, porque pareciera que solo evaluamos, ¿sí? Y se nos olvida valorar a quien está detrás de la hoja, ¿sí? A quien está detrás de la pantalla en este caso o detrás de la entrega. La evaluación cualitativa debería ser el camino mucho más cercano a poder decir cómo voy a describir yo el proceso al que llegamos en comparación con su mismo proceso. Entonces, pensar en una evaluación en estos escenarios es pensar que quizá podamos hacer el tránsito. Yo no creo que eso sea así como tan de un momento a otro, pero sí el tránsito a una valoración cualitativa más que a una evaluación cuantitativa. Porque en estos escenarios, por ejemplo, yo no considero que sea igual. Yo por eso pareciera que pierdo mucho tiempo en mi primera tutoría, por ejemplo. Pero en estos contextos es importante saber usted con quién vive y usted con quién está de verdad. ¿Sí me hago entender? No es lo mismo que usted sea la hija de su papi y de su mami, que ellos trabajen y usted no trabaje y usted solo se siente a estudiar, a usted preocupada porque le bajaron el 30% de su sueldo, como le pasó a una estudiante mía. Le bajan en el jardín donde estudiaba el 35% del sueldo y le ponen a teletrabajar. Y además tiene que presentar su tesis y además tiene que responder con actividades que no se sabe por qué, pero como que se reprodujeron entre ellas las tareas y ¡pum!, lo que salieron fue más actividades. Entonces en algún momento pasó algo y se multiplicaron las actividades. La evaluación debería estar más cercana a los procesos de valoración cualitativos que son posibles. Nos han hecho ver de pronto a veces lo cualitativo desde ese sesgo de lo subjetivo y lo objetivo. Nos han hecho ver a veces que lo cualitativo no permite objetividad, no permite acercamiento. Y en estos contextos, por ejemplo, creo yo, considero y estoy de acuerdo con los que están en esta línea de pensar en ejercicios valorativos de orden cualitativo. Bueno, aquí hay una perfecta para usted, Fernando. Sí, Ay, señor. perdona, ¿me iba a hablar, profe? Porque tengo aquí una pregunta. Dice, voy a hacer la pregunta, permítame, y ya abrimos el micrófono para que los que quieran preguntar. ¿Y qué de la educación inclusiva? ¿Cómo podemos repensarnos la escuela para todos en estas circunstancias? Y agrego algo aquí que dice Alejandra Garzón, en estos escenarios, lo que es en estos escenarios lo que yo considero realmente más importante es la evaluación formativa. La interacción social entre docentes y estudiantes es muy importante para poder llegar a estos procesos de evaluación formativa. Bueno, entonces le repito la de Laura. ¿Y qué de la educación inclusiva? ¿Cómo podemos repensarnos la escuela para todos en estas circunstancias? Y si alguien tiene una pregunta adicional, pues luego de que nos responda el profe Fer. Por favor, gracias. Listo. Bueno, pues la educación inclusiva es uno de los lugares de enunciación y de discurso más habituados de mi parte. Miembro de la licenciatura en educación infantil, soy líder de la sublínea en educación, en inclusión y diversidad, ¿no? Educador especial de base. Y hay un asunto bien tremendo con
bueno, lo desarrollaremos en el momento de hablar de padres y de cuidadores, y es que así como no podemos esperar que el papá se vuelva el profesor de los hijos, tampoco tenemos que esperar que el papá comprenda de diseño universal en el aprendizaje. El papá no es el responsable de eso. El responsable de eso es el mediador, es quien está acompañando. Entonces, primero, pensar que se puede pasar lo presencial a lo virtual, ya sabemos que es en muchos sentidos muy complicado de realizar. De pronto en algunos contextos se puede, yo no sé todavía en cuáles, pero podría ser que se pueda. Sin embargo, como lo decía la doctora Marisol, no es para ahorita, debió haber sido desde siempre. Las actividades deben atender y las sesiones de trabajo deben atender al diseño universal de aprendizaje. ¿Por qué? Por ejemplo, no es solo porque estemos en distanciamiento, no es solo por eso. Es más, si se hicieran lo presencial más seguido en la aplicación de estos principios, que son estos tres, por ejemplo, pensar que tenemos diferentes formas de representar la información, de actuar ante la información, pero además de vincularnos con la información. El docente tiene un reto acá y es poder lograr un diseño centrado en el usuario, como también le dicen desde España. En la medida que la actividad o la sesión de trabajo esté pensada en al menos en esos tres pilares, tendríamos que meterle el cuarto. ¿Quién va a ser el acompañante de esa mediación? ¿Quién va a hacerlo? Porque esto no se nos puede escapar. Quiere decir que antes de pensar en esto, hay que pensar con quién está en casa. ¿Con quién está en casa? Por ejemplo, en temas sordos, creo que hay muchas personas, por ejemplo, estuve hablando con un amigo que también vive en el mundo de la sordedad, y en el caso de él decía, pues a mí me ha parecido súper chévere, ¿sabe por qué? Porque veo al intérprete más grande y lo veo ahí, siempre está ahí, y como puedo grabar la clase, entonces tomo apuntes más rápido, porque para algunas poblaciones va a ser mucho más efectivo, pero para otras, en donde se requiere un apoyo de pronto no tan intermitente, sino más extenso o hasta generalizado para algunas de las actividades, requerimos formar al formador. Quiere decir que un maestro que tenga actividades con personas en el contexto de educación inclusiva, antes de hacer la conferencia o antes de hacer el encuentro, hable con los papás, porque al papá no le enseñan a ser papá, ¿sí? Y el papá no es el mediador de su hijo, el papá es el papá, pero sí es vital, en este caso es aún más vital que pueda haber esa formación o ese acompañamiento cercano a quien está al lado de esa persona. Quiere decir que así como se le va a dar la clase al estudiante o vamos a tener un encuentro donde nos posibilita vernos, hay otras personas, por ejemplo, que no ven el monitor, lo escucharán, ¿sí? Porque no les gustan las pantallas o este brillo los encandila o los detona o este brillo así les da dolor de cabeza o no les gustan las pantallas o a otros que se les van a pasar ahí pegados. Antes de eso, en este caso sí que hay que pensar en el padre o en el cuidador o quien haga sus veces. Con ese es con el que hay que hablar de cómo al menos esos tres principios de planeación puedan ejecutarse. Ahora, la pregunta es, ¿si planean para la diversidad? O lo que hacen es la misma actividad para todos, ajustarla en algunas cosas para poderla aplicar. Ahí es donde viene el asunto de lo fundamental, porque si se derrumbaron las paredes de la escuela y cuando se caen las paredes queda todo lo tradicional, seguramente la planeación sea la misma y lo que están haciendo es que acá se podrían desenmascarar algunas prácticas que sabemos algunos que ocurren y es que al sujeto lo ponen en un lugar reservado, en un lugar apartado, o hacer labores y tareas de mucha menor exigencia intelectual y mucha menos inversión intelectual para que cohabite y sobreviva hasta el final del año. Hay muchas prácticas que son más evidentes ahora. Ahí es donde está el asunto. A veces se cree que pensar en lo virtual es más sencillo y no, también tiene sus complicaciones y sus complejidades más interesantes. Pero en este caso, para mí es vital primero pensar que el papá no es el profesor, quiere decir que el acompañamiento a habilidades académicas debe estar muy de la mano con el profesor, pero ¿qué puede hacer el padre? Como adelantándonos al tema de cuando nos volvamos a encontrar a hablar de familias, padres y la red de apoyo de los niños que demuestran sus condiciones y sus capacidades de formas no convencionales. ¿Qué sí podría trabajar en casa? Hay un asunto, un concepto bien amplio que se llaman las habilidades adaptativas. Las habilidades adaptativas sí son de ese trabajo en casa. Ahora, el papá sabe cuáles son las 9 habilidades adaptativas.
hemos pensado ese contexto de aula y esa caracterización del estudiante, qué habilidad adaptativa requiere trabajar ese estudiante. Muchas veces de pronto en este momento no se requiera tanto habilidades académicas funcionales o las habilidades académicas, sino esas habilidades que le permiten adaptarse a este nuevo contexto y entender que en algún momento lo vamos a superar y vamos a pasar a otro. Entonces la habilidad adaptativa es vital. Ahora, ¿han formado a los papás? Yo creo que las primeras clases que hay que darles es a los padres, es a los padres. Bueno, yo no quiero dejar aquí ningún comentario por fuera, entonces los voy a leer. La calidad de la interacción entre los docentes y estudiantes no se mide, ese creo que ya lo habéis leído, no, bueno, no se mide en la cantidad de actividades, sino en la calidad de sus interacciones cualitativas. Interesante. Hans, querido, pregunta, ¿la escuela mata la creatividad? No quiero que contestemos porque quiero dejarla para todos. Dice Carolina, hay papás que se limitan a aprender el computador, conectar al niño y lo dejan frente a la pantalla solo. Evidente. Y aunque hay actividades muy buenas propuestas por nosotros docentes, a veces el niño simplemente no quiere. Y para el papá es más fácil decir que es mala la docente y retira a sus hijos del colegio. Son comentarios que están haciendo Ana María. Muy interesante la reflexión en torno a la casa, no casa, la escuela, no escuela, el padre no profe, el profe no padre. Bueno, muy bien. Bueno, mi querido Fermero, hemos estado, no sé si alguien tiene alguna inquietud adicional que quiera hacerla verbalmente. Mire, no lo puedo creer, hemos estado 1 hora y 15 minutos y usted me ha tenido aquí concentrada todo el tiempo. Y a mí es difícil que llegue a concentrarme, Fer, muchas gracias. Yo prometí que 40 minutos, vea, de hora 15. Vamos a ver si alguien quiere comentar, adicionar algo, si lo quiere hacer verbalmente, y si no, pues ya damos por terminada esta charla. A las personas que se conectaron, un saludo súper especial a Costa Rica, un amigo allí que se conectó de la universidad de una universidad de Medellín también, gente de fuera de colegio, como les decía, habían varios aquí invitados especiales que conocieron por esta bola de nieve que gracias a la tecnología se da. Varios se conectaron de colegios, pero muy interesante la charla. Vamos a seguir, esto lo hemos llamado usted y yo provocaciones, esta es la primera provocación que queríamos compartir con todos ustedes. La grabación de este evento queda ahí para compartirla, por supuesto. Me escriben, aquí les voy a dejar para las personas de fuera, les voy a dejar mi correo electrónico para luego enviarles con muchísimo gusto la grabación y puedan revivirla. Gracias, Sonia, gracias a todos los que se han conectado. Fer, no creo que no hay más preguntas. Muy aterrizada, interesante la reflexión, nos dice Jamie. Bueno, aquí también dice Melissa, no solo en este contexto es importante la idea de hablar con papá, sino también en el contexto presencial. Y como lo decía el profe, a ver, porque esto aquí está, esto para ver, como lo decía el profe, me perdí. Siempre es importante saber la historia de vida de las personas o personitas que uno tiene a cargo. Muchas gracias, Hans. Cindy, Esmeralda nos dice muchas gracias por la invitación, realmente enriquecer una visión de nuestros roles como docentes y padres de familias, quienes lo somos. Feliz día. Y Laura, gracias por el espacio. Profe, grato volverlo a ver. Bueno, felicitaciones y demás. Jaime, la responsabilidad no es solo parte del modelo, aquí nos sumamos incluidos los niños, padres, madres, profes, obviamente. Yuli, Tatiana, Yuli, muchas gracias. Hemos aprendido. Amparito, Jaime, María Teresa. Bueno, traté de leerlos todos para que no se quedara ninguno por fuera. Lectura rápida. Gracias. Seguimos preparando nuestra otra provocación y ya les llegaremos, haremos llegar la invitación. Si alguien quiere hablar, pero creo que no, creo que podemos dejar hasta aquí. Vamos a ver, tenemos ahí un minutico. Profe Ana María, yo les aviso, por supuesto. Gracias, profe Jaime, profe Johan, los estaremos invitando. Lo haremos también por ti. Nos funcionó muy bien, por fortuna, porque ahorita todo esto está, gracias Diana Paola, Beatriz, todo esto está muy congestionado. Teams colabore, pero yo quería, y gracias Fernando, porque yo quería sacarlos de la rutina un poco, porque venimos, bueno, que cómo se diseña, que cómo se hace un cuestionario en Moodle, bueno, cantidad de cosas muy técnica, pero yo quería sacar a los profes de la rutina, y creo que esto nos ha servido para sacarlo de la rutina y hacernos conscientes, porque aquí yo creo que el 90% tienen niños y están en la situación que nos compartió hoy Fernando, o que tienen abuelos, o que tienen a sus papás, en fin. Pero ha sido una charla bien interesante. Gracias, Fernando. No, a ti, doctora, por la invitación. A las personas conectadas también muchas gracias por todo, por estar allí, por sobrevivirme 1 hora y 18 minutos, que eso no es cualquier cosa. Y sí, de pronto la reflexión es pensar que, vean, así como en lo presencial, ese vínculo hogar-escuela todavía no es buen vínculo. No se trabaja con la familia, se trabaja muy poquito con la familia. Ahorita sí que más debemos trabajar con ella, ¿sí? Lo que decían por ahí en un comentario, ¿cuándo se va a alfabetizar digitalmente a los padres? ¿Acaso creen que todos lo saben manejar? No todo el mundo lo sabe manejar.
Entonces, hay que pensar en los actores, ¿vale? En los actores, además, no solo en los objetivos de aprendizaje, también en con quién coexiste la persona. Muy bien, Muchas profe gracias a Byron, ustedes. muchas gracias también desde el Tolima. Aquí trato de saludar a todo el mundo, el ingeniero Ricardo que nos ha acompañado también en algunas charlas de la seguridad en la información. La profe Carolina nos dice que si podemos hacer un encuentro en la tarde. ¿Tendría usted la disponibilidad de las siguientes provocaciones que vamos a tener, Fernando? No me puedo ir para ningún lado. Así que aquí nos vemos. Así que lo vamos a planear en la tarde. Claro que sí, el próximo lo planeamos en la tarde. Muchas gracias a todos. Ya los liberamos, los sacamos de la rutina, hicimos a catarsis, en fin. Muchas gracias de verdad por compartir con nosotros, a todos los que se conectaron. Ahí les dejé mi correo a través del chat, el enlace que nos compartió Hans también bien interesante para leerlo en algún momento de espacio que tengamos libre para compartirlo también. Muy amables. Entonces, Fernando, feliz día. Bueno, nos vemos luego. Gracias. Gracias. Bueno, que estén bien. Chao. Gracias.